y hace más de 10 años o 15 años que se debería de hacer. Los compresores no deben de durar nomás 2 años, 3 años o 5 años. Deben de durar más de 15 años. Se dañan por todo lo que platicamos ayer. Entonces, uno de los puntos para saber qué solución de problemas le debemos dar es seguir los fundamentos de operación y unas buenas prácticas. ¿Ok? Como yo vivo en el mundo perfecto, voy a tomar en cuenta que todo está muy bien y sus procedimientos son los adecuados. ¿Ok? Todo lo que sea diferente a lo que les estoy diciendo yo es porque en un procedimiento o algo no está de acuerdo como debe ser el equipo. Entonces por eso se sale de los datos y sale como, ¿sabes qué? Si lo meten en un sistema en donde les digan que les da eficiencia, les va a decir, no, pues este equipo te está entregando tanto. Y en verdad no. Tal vez está dañando el compresor y por eso está consumiendo muy poca corriente al principio. Y alguien les va a decir, pues, ¿de qué te quejas? La máquina está consumiendo muy poca corriente. Entonces, estos fundamentos nos sirven para conocer. Primer paso, sobrecalentamiento del cárter. Siempre tenemos que checarlo, apagado el equipo y encendido. Apagado para saber que verdaderamente las resistencias del cárter están manteniendo el aceite en las condiciones adecuadas. Y encendido para saber si nuestro equipo, el refrigerante, no está entregando el aceite y lo daña mecánicamente. Para todo lo que ustedes dijeron, golpes de líquido, amarres, arranque andado, todos esos detalles, para eso sirve el sobrecalentamiento del cárter. Vamos a hablar del sobrecalentamiento en la succión para saber que el refrigerante está saliendo sobrecalentado. O sea, en pocas palabras, que ese refrigerante que está dentro del evaporador sea nada más cuando sale puro vapor. Así de sencillo. Recuerden, hay que apuntar todos los datos porque esta temperatura que tenemos aquí, perdón, no sé por qué. Esta temperatura que nosotros tenemos aquí es la presión que la convertimos en temperatura. Les va a servir para sacar el aprovechamiento del evaporador. ¿Cómo? Van a checar la salida del aire versus la temperatura y ese diferencial es el aprovechamiento. Entonces les recomiendo que apunten los datos como les dije. Temperatura de entrada de aire en el evaporador, temperatura de entrada de salida de aire del evaporador, temperatura de entrada del aire del condensador, temperatura de aire de salida del condensador. Aparte, medir la temperatura del tubo. Recuerden que se le va a decir sobrecalentamiento a toda parte en donde ustedes revisen y pasa vapor, le van a decir sobrecalentamiento. Por eso le dicen sobrecalentamiento de succión, sobrecalentamiento del cárter, porque el punto de medición es una área en donde debe de haber puro vapor de refrigerante, y sobrecalentamiento en la descarga, que vamos a ver un poquito más adelante. Sobrecalentamiento en la descarga porque es vapor. Y el subenfriamiento lo checamos en la línea de líquido. Pero las tablas les dicen que lo vamos a checar con la presión de descarga, porque ya tenemos una tabla que nos va a ayudar para eso. Entonces, ¿por qué les digo que no nos metamos en la línea de líquido? Enséñenme sus manómetros. Ahí está. La mayoría de los manómetros tienen manguera larga, pero no tienen válvulas de cierre de la entrada, por lo cual los procedimientos de revisión de presión hacen que los equipos pierdan mucho refrigerante sin que se den cuenta.
Un procedimiento que yo les recomiendo es que usen válvulas. Y si checan la línea de líquido, va a tirar más refrigerante porque ahí se presenta puro refrigerante en estado de líquido. Entonces, parte de este curso, y si se fijan, estos manómetros no traen escala nada más de 134, traen escala para poder trabajar con refrigerante. Bueno, en el lado de baja no creo, porque nomás tiene una escala de 120 y tienen un retardo hasta 250. No les va a servir para checar bien la presión de succión. Y la parte ocupa los adaptadores, ¿no? Para 410, ¿no? Sí, Bueno, este no tiene empaques, pero no importa. Si no, igual ahorita vamos a ir a una tienda cerca y compramos unos válvulas pinchadores para todos ahí. Lo que se trata es de que en esta práctica, no es que no quiera quitarles la intención de comprar cosas, es que en esta práctica saquen la herramienta real que necesitan. Okay. O sea, para que no compren innecesariamente. No sé si me explico. Esta práctica se trata de que realmente vean cuáles son los puntos que necesitan de oportunidad para hacer su trabajo mejor, cuáles son los procedimientos que deben verificar, cuáles son los procedimientos que necesitan de más, pero la intención es que tengan el conocimiento de estos fundamentos. Ok, vamos a ver. Básicamente esta va a ser la escala que ustedes tienen para checar el flujo de aire de la máquina. Estas máquinas, el Service Pack o el manual es genérico para varios tipos de máquinas, y lo que debemos de tomar en cuenta es qué tipo de máquina nosotros tenemos. Tenemos una máquina solo enfriamiento, que es la que normalmente ustedes tienen, aunque aquí diga ESC, la de ustedes dice EAC, y luego te dice, esta máquina dump flow, o sea, avienta el aire hacia abajo. Si no es el tipo de máquina que ustedes están revisando, si no avienta el aire hacia abajo, hay que buscar una que diga descarga horizontal. Y si se fijan, vamos a tomar, hay escalas que están divididas, y aquí te dice estándar, motor y suministro de campo. No vayan a tomar la escala que dice vaca, load, static, porque son los kits que yo les comentaba. Y de acá también vuelve a empezar la escala del motor, o sea, empieza en esta pequeña parte y empieza en esta parte. Como les digo, vamos a buscar las revoluciones del ventilador. ¿Cómo está la polea del motor? Espero que ahorita vemos un Service Pack. Normalmente los Service Pack no son iguales para todos los equipos. Cada cierto tiempo los equipos tienen un cambio.
Normalmente recomiendo que cuando viene el equipo, viene con este folleto, es que siempre vienen con una bolsa, guardados. Les recomiendo que no lo saquen del equipo, que lo tengan ahí guardado, para que cuando necesiten apoyo, lo tengan ahí luego y no que lo tengan que bajar hasta donde lo tienen, o que después se les olvide, o que los cambien de sucursal, y en otra sucursal pues, quitaron todos los manuales de los equipos y después los perdieron. Es mejor que el manual del equipo esté en la unidad, no que esté guardado. Y si el manual no tiene las condiciones adecuadas, o sea, una bolsa o algo, les recomiendo que lo pongan en una bolsa o algo por el estilo para que no se vaya a dañar, para que el día que ustedes lo usen, no esté todo dañado, pegado o todo borrado. Puntos muy importantes del Service Pack: nosotros debemos de ver el año de literatura. Si la unidad tiene un modelo del 2024, no pueden usar este Service Pack, o a menos que en la misma máquina venga este tipo de Service Pack. El que viene en la máquina lo pueden usar, pero no pueden ustedes decir, oye, pues yo tengo un Service Pack de mis equipos que me entregaron en el 2015 o en el 2019. No lo pueden usar, no van a ser las mismas, no van a ser las mismas tablas. Entonces, primer punto, pues, como hablamos, vienen todos los datos de operación y lo que les había dicho yo, o sea, el porcentaje de capacidad de enfriamiento, cómo realizó la carga, el flujo de aire en la que hicieron la prueba. Y aquí están las tablas. Esas tablas ustedes van a seleccionar el tipo de máquina, como lo habíamos quedado, que sea solo de enfriamiento, no de calefacción. Ya cuando ustedes las seleccionan, que ya ahí ya se las tengo divididas en el material de apoyo, aquí viene un poquito más adelante lo que habíamos hablado. Todos los Service Pack les van a decir el equivalente de vueltas del motor. Entonces nosotros tenemos un motor, si se fijan, si la polea y la banda están al ras del filo, la máquina puede tener, si es una S, 1094 revoluciones el ventilador. Si está algo abajo, vamos a tomar que está o en la segunda vuelta o en la tercera vuelta y son 1000 vueltas. Si está muy abajo la banda, vamos a tomar que está en la última vuelta y son 866 revoluciones. Para que lo tomen en cuenta cuando hagamos el DHP, porque vamos a sacar el DHP del motor junto con las revoluciones y nos vamos a ir a la tabla de arriba y vamos a buscar cuál sería el flujo. Hacemos el match entre revoluciones y VHP y nos va a decir el flujo que puede estar manejando la máquina. No son cálculos exactos, por los cuales puede haber mucha variación, pero nos va a ayudar para saber por qué se está sobrecalentando el equipo, por qué estamos teniendo mal una relación de compresión, por qué podemos tener ciertas cosas, o por qué el equipo no puede cuando tiene que trabajar con mucha carga al principio. Para eso nos sirve la tabla de rendimiento. Por eso es muy importante que conozcan cómo deben usarla y saber si sus equipos están en un flujo de aire adecuado. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo esto nos dice. Ok. Vámonos más abajo del flujo de aire, pues empiezan las tablas. Aquí está. ¿Recuerdan que para qué es esta tabla? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Para la relación de compresión. Entonces, ustedes van a medir las presiones, la de baja y la de alta, y eso las van a trasladar aquí.
Y también van a medir la temperatura de entrada del aire y la de salida de la, y la de, sí, la temperatura de aire y la temperatura exterior cuando la están midiendo al checar la temperatura de entrada del condensador. Esos dos valores los van a poner aquí. Aquí dice temperatura ambiente y acá te dice temperatura interior. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en donde a ustedes les aparece que vienen siendo 80 grados o lo más cercano a 80 grados. Vamos a decir que a ustedes les aparece 76. Aquí hay de 74 a 80. Van a triangular que este sea, vamos a decir, la mitad y traslada una línea. La otra vamos a decir que es 95, pues se traslada, se juntan estas dos y ya les dice las presiones que debe tener. ¿Ok? Además que eso es como estoy escogiendo una que no, por eso se ve medio raro. Ok, es que con un solo ventilador, vamos a usar la de dos ventiladores. Aquí está. Ya está menos. Pues aquí traslada. Recuerden que las escalas están muy grandes, entonces no es muy importante dónde pongan el punto, sino donde ustedes crean. Vamos a decir, les aparece 78. Si ustedes creen que 78 es por aquí, la marcan. Y es 78. No va a haber mucha diferencia. Si acá les dice que la temperatura ambiente es 100, aquí hay 95, para ustedes 100 es aquí, juntan las dos. Aquí es en el match, aquí está su presión de descarga y aquí está su presión de succión. Hacen la división y les va a decir su relación de compresión. Esa relación de compresión es la máxima que debe tener trabajando en esas condiciones. Y ustedes después trasladan, vamos a decir, trasladan la presión que les da por aquí y por acá. Checan su relación de compresión y checan que verdaderamente no sea mayor a la de diseño o a la de la tabla que la que tiene actual funcionando el equipo. Para eso es este ejercicio. Y la otra tabla que habíamos hablado es esta. Van a buscar la que tenga dos motores con los ambos equipos funcionando. Y volvemos a hacer lo mismo. Si se fijan, en la presentación les dice presión de línea de líquido. Aquí les está pidiendo la presión de descarga. ¿Por qué les pide la presión de descarga? Porque el procedimiento de checar la presión en la línea de líquido hacía que tiraran bastante a refrigerante. Por eso ya cambiaron las tablas y ya te dice que uses la presión de descarga. Entonces, ¿ok? Como quiera voy a estar con ustedes, no crean que me voy a quedar aquí esperando que termine. O sea, eso no va a pasar. O sea, la parte donde me dicen, ya no todos los datos y aquí están. Muchos de los datos que están en esta bitácora pues no vienen en lo que les vamos a pedir, por lo cual les recomiendo usen la parte de atrás para apuntar los datos, porque cuando hagamos la evaluación, si se les pasó algo, porque hayan apuntado temperaturas, presiones de los tubos, o sea, del tubo de succión, del tubo de descarga, del cárter, presiones de succión, de los dos circuitos y temperaturas de aire, si algo se les pasó de sacar sobrecalentamiento, sobreenfriamiento, todo lo demás lo podemos hacer aquí. Pero es muy importante que tomen todos esos datos. Primer punto, las temperaturas de aire. La temperatura de mezcla siempre va a ser la del retorno, donde entra el aire exactamente al serpentín. Esa siempre la van a llamar temperatura de mezcla.
La temperatura ambiente, recuerden que la temperatura ambiente es la temperatura del aire que está entrando al condensador. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si el aire que está saliendo del condensador se está regresando al condensador. Entonces, por eso es muy importante. Si quieren apuntar la temperatura ambiente cuando apenas suben al sitio o del lugar, y después la temperatura de entrada de aire del condensador, por mí no hay problema, pero sí necesitamos que chequen la temperatura de aire del condensador y la salida de aire del condensador. Aquí hay unas tareas de inspección: revisar el suministro del ventilador, revisar los filtros, revisar las bandas, revisar la charola del evaporador, donde sale el condensado o donde sale el agua. La revisión de las compuertas. Si la máquina no tiene economizador o no tiene entrada de aire nuevo, se puede poner que no aplica. La revisión eléctrica, tablero, ahí vamos a hablar de ciertos puntos como lo que me han preguntado. Los rodamientos, revisar los motores. El que no tiene rodamiento pues tiene buque, que no tenga juego axial el motor del condensador, es muy importante porque eso hace que los equipos fallen sin que se den cuenta. Y los rodamientos del ventilador, la revisión del evaporador, que no tenga fugas, que no esté dañado, que no esté obstruido, la revisión de los ventiladores, que no vibren, nivel de aceite, si tienen mirillas en los compresores, hay que apuntar el nivel de aceite, la revisión de los contactores, y hay compresores que tienen variador de frecuencia, esto no aplica con ustedes. Vamos a hacer la revisión del calentador del cárter. Esto que dice turbina de combustión, quemador, intercambiador de calor y conexiones eléctricas son para las calefacciones de gas. Entonces, hay que apuntar la presión de corte de alta presión. En los switch hay uno que dice Open, o sea OPN, y con un valor. Esa es su presión de corte. O sea, a esa presión abre. Necesitamos apuntar esas presiones de corte para tener una idea, para tener en fijo cuáles son las protecciones. El de presión de aceite es para cuando los equipos tienen una protección de bomba de aceite, esto no aplica. Interruptor de presión de ventana tampoco aplica. Si ustedes lo quieren poner como charola de condensado, por mí no hay problema. Porque hay muchos equipos que vienen con una protección en la charola, y cuando sube ese nivel se apaga el equipo. Entonces, si ustedes lo quieren revisar que no esté atorado y todo eso, y ahí nomás le cambian protección de charola, lo pueden poner, o si no lo ponen en comentarios. Comentarios, cualquier cosa que vean mal del equipo o que necesites, hay que ponerlo en comentarios. Igual, si tiene algún deterioro, también ponerlo en comentarios. Puntos muy importantes. Se va a pedir el voltaje general de la máquina y el consumo de corriente general de la máquina. En los compresores, si tiene dos compresores, poner compresor 1 y en la placa va a decir RA de compresor 1, poner el valor en amperes de compresor 1 y de compresor 2. Y el consumo de línea 1, línea 2, línea 3, y el voltaje entre estas líneas, y el voltaje a tierra o a carcasa en cada línea. Aquí es para que ustedes se den cuenta si hay un problema en el contactor o en alguna línea. Y luego te va a decir temperatura de succión, que es la que vamos a medir con el tubo. La temperatura de descarga también te va a decir presión de descarga y presión de succión. Con estos valores nosotros podemos sacar el sobrecalentamiento, pero necesitamos el sobrecalentamiento del cárter, en el cual no aparece ahí y hay que ponerlo en la parte de atrás. ¿Qué temperatura tiene el cárter apagado y funcionando? Porque ya teniendo las presiones podemos saber. Pues el único caso con el cárter se va a tener que apuntar aparte la presión de succión apagando el sistema.
Lo demás, los demás valores hay que apuntarlos aquí. Si ustedes tienen motores trifásicos, hay que poner el consumo de la tercera línea. Aquí son motores de condensador, igual, pones el motor de condensador, motor 1 y los FLA que te marcan. Igual que el ventilador, acá te dice, acá pone los FLA del ventilador y el consumo de corriente. Otro punto muy importante, el voltaje del control, del transformador de control. Ustedes tienen un transformador de control de 24 volts, hay que apuntar el voltaje funcionando del equipo para ver si el voltaje no está muy bajo, porque si el voltaje está muy bajo puede generar que les dé problemas de operación del equipo sin estar fallando. Entonces, todo lo demás que falta, vamos a decir, las temperaturas del aire, del condensador, pueden apuntarla por la parte de atrás. La presión de succión del compresor cuando está apagado, pueden apuntarla por la parte de atrás. La temperatura del cárter cuando está apagado el compresor, la pueden apuntar por la parte de atrás para sacar los sobrecalentamientos. De preferencia todo en Fahrenheit. ¿Por qué? Porque van a checar las presiones en PSI. El que lo quiera checar en grados centígrados, por favor cámbielo a kilopascales o que lo cambie al otro metro. Entonces, y básicamente porque no podemos trabajar con PSI y grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Porque las tablas están diseñadas para trabajar con escala inglés. Entonces, les recomiendo hacer los cambios. Lo único que tienen que hacer de cambio es nada más la temperatura que están midiendo. Lo demás, pues pasa directo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Me dijeron que sus grupos ya los hicieron, así